Y ahora estamos acá. Bueno, ahora sí, oficialmente buenas tardes. No sé, voto, digamos. Vamos a empezar la clase de hoy siempre con un repaso de la clase pasada. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Codificación de canal. Codificaciones de canal. Hemos empezado a ver una parte que es de codificación de canal que recibe un nombre particular que se llama codificaciones de línea. ¿Por qué? Porque era la primera parte de lo que es codificación de canal, lo más básico, lo más físico, que tiene que ver con el canal en sí, con características del canal en sí, si mandamos tensión, si mandamos corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. En realidad empezamos la clase pasada terminando lo que es el tema 1, vimos un par de protocolos seriales, ¿se acuerdan? Protocolos orientados a caracteres, protocolos orientados a bits, que lo que les mostré de esos protocolos, lo único que me servía, o lo único que quería yo que vean, son ejemplos de tramas, de cómo armamos una trama para una transmisión serial, en la cual ya hay campos para sincronización, campos para detección de errores, y además, un campito más de la trama son el dato a enviar en sí. Entonces hay, según el tipo de protocolo, y hay muchos protocolos más, distintos tamaños para los encabezados, para los campos de sincronización, para detección de errores, distintos tipos, y distintas longitudes de los datos a transmitir. Pero, ¿para qué les quería mostrar yo? Porque esto va a ser parte también de codificación de canal, pero va a ser lo que vamos a ver después. Estamos de cómo agregamos este tipo de sincronización y detección de errores, que algo de sincronización estamos viendo, y algo de detección de errores creo que todavía no, pero ya lo vamos a ver hoy. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, el repaso igual. Hemos visto organismos normalizadores que no le importa a nadie. Hemos visto modelo teórico del canal. Hemos visto que el canal en general para las transmisiones de datos digitales que nosotros manejamos lo vamos a modelar como un canal binario simétrico, un modelo binario simétrico, Binary Symmetric Channel, creo que es BSS, en la cual hay una probabilidad P de que un bit sea recibido de manera inversa. Por eso es simétrico, porque o es 0 o es 1. O sea, lo detectamos como uno de los dos y no hay más vueltas. Entonces yo envío un 0. Puede llegar un 0 o puede haber una probabilidad P de que me llegue un 1, o que lo interprete lo que me llegó como un 1. Entonces, de ahí podemos ver lo que es una fórmula para la capacidad efectiva del canal. Era 1 menos una fórmula que era de entropía, dependía de P, por supuesto, y que tenía que ver con la distribución de cómo pueden ser, una distribución binomial, de cómo realmente son los 1, los 0 y demás, que no viene al caso, pero sí hemos visto que esto me da un límite superior a lo que es tasa de transferencia. O sea, yo no voy a poder transferir a una cota mayor que la capacidad efectiva del canal. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por más que diga que el cable tiene una capacidad tanta, en realidad va a depender de esto, que depende ese P de la longitud del canal, la distancia, el material, etcétera, etcétera, etcétera. Y las conclusiones que hemos visto es que la capacidad efectiva es máxima cuando la tasa de error es igual a 0, lo cual es obvio. Pero sin embargo también es máxima cuando la tasa de error es igual a 1. Y eso era una conclusión, digamos, poco intuitiva, digamos. ¿Estamos? Que es tan malo el canal que igual me sirve para transmitir los datos. Porque a la larga invierto, pero yo ya sé que cuando yo mando un 0 recibo un 1, con 100% de certeza. Entonces me sirve. ¿Se entiende? Y lo que hemos visto también es que si la probabilidad de error es de 0,50, el canal no sirve para nada. No puedo transmitir absolutamente nada. Porque significa que mande lo que mande, no sé qué es lo que voy a recibir. ¿Estamos? O sea, y esas son conclusiones interesantes de del modelado este. Y después vimos que para evitar este tipo de distorsiones, en general, hay muchas que se denominan codificaciones de línea, que es una primera parte de codificaciones de canal, que implica ver realmente cómo se va a modelar un poco la señal a transmitir para que tratar de eliminar algunas de estas distorsiones. Y hemos visto algunas codificaciones de línea. ¿Se acuerdan cuál hemos visto? Bien. Bien. La normal y la
hemos visto, bueno, ahí están todas, hemos visto NRZ, que era no retorno a cero, que es la más simple y conocida, que básicamente está el dibujito acá, que implica que un nivel de tensión bajo es para un 0, un nivel de tensión alto es para un 1. Y se acabó. Todo el mundo venimos acostumbrados a dibujar así. ¿Estamos? Eso se llama técnicamente NRZL. Descubrí por qué la L. ¿Alguno sabe por qué la L? Lo he descubierto el fin de semana, digamos. La L es de nivel, es de level en inglés. Y el NRZI, que es por inversa, o por algo así, tiene que la variante es parecida, pero cambia de nivel cuando hay un 1. Entonces, si yo venía con un 0 y tengo un 1, cambio. Cuando tengo un 0 mantengo, un 0 mantengo, un 1 cambio. Un 1 cambio. ¿Se acuerdan? Y estas dos eran NRZ, ¿por qué? Porque no había, o sea, por más que dicen, bueno, pero acá vuelve a 0. Pero en realidad no lo vean a este como un 0, sino véanlo como un nivel alto y un nivel bajo. ¿Estamos? El retorno a 0, que implica las que son del retorno a 0, implican que en medio de un símbolo hay un retorno a 0. Por eso es acá que es el pulsito más chico. Este es un verdadero pulso. ¿Estamos? En lo que es el período del símbolo. ¿Se entiende? Entonces acá, yo por ejemplo, el RZ dice que en cada vez que quiero transmitir un 1, hay un pulso que retorna a 0 a la mitad. Entonces yo acá tengo un 0, no tengo nada, acá tengo un 1, entonces hago el pulsito, retorno a 0 y me mantengo acá. Entonces después viene un 0, no hago nada, un 0, no hago nada, un 1, tengo el pulso, retorno a 0. Tengo otro 1, otro pulso y retorno a 0. ¿Lo ven? ¿Cuál era la diferencia? ¿O para qué servía cada una de estas? ¿O qué ventajas tenía alguna? ¿Se acuerdan más o menos alguna ventaja o desventaja? Con el retorno a 0 podía haber sincronización. El retorno a 0, por ejemplo, era mejor para sincronizar que estos dos. ¿Por qué? A ver si alguien se acuerda o sabe. Cuando uno hace las transiciones por nivel, que son estos dos, ya sea por este o por este, es casi lo mismo, es muy difícil de detectar secuencias consecutivas de unos y de ceros. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo acá, si tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, varios ceros seguidos, voy a tener una línea, o sea, en 0 voltios, digamos, continua. Entonces, ¿cómo sé si recibo una línea de 0 voltios continua si en realidad me está mandando muchos ceros o se me descolgó el transmisor y estoy escuchando nada? O al revés, si fuera uno da lo mismo. ¿Se entiende? Acá, cada uno me provoca una transición. Pero si tengo muchos ceros, no pasa nada. Estamos en la misma. ¿Se entiende? Acá, cada uno ya me dice, esto me identifica mucho más fácil un 1. Pero los ceros seguimos en la misma. ¿Se entiende? Entonces, acá vamos viendo que, ¿cuáles eran había unos objetivos? De todas formas, Sí. con el retorno a 0, como puedo medir la transición, Sí. si se puede sincronizar, o sea, después el reloj ya puede medir cuánto va a ser un 0. Por supuesto, va a ser mucho más fácil en realidad. ¿Dónde está? Acá. Habíamos visto en criterios de diferenciación estaba facilitar la sincronización de relojes, facilitar la detección y corrección de errores, eliminar el componente de continua. Y vemos que en las que vimos, que son estas tres, en general, ¿cuál es mejor para sincronizar relojes? Esta, por lo que dice Alejandro. Por un lado, ¿por qué? Porque me genera transiciones a la mitad, entonces estas transiciones a la mitad ya me ayudan a distinguir cuánto es el ancho de un pulso, y yo ya sé que este ancho es medio bit, medio símbolo en realidad, ¿estamos? Entonces yo ya puedo ayudarme a sincronizar los relojes. Y es mucho mejor para sincronizar esta que estas dos. Ya hemos visto que esta tenía un alto componente de continuo, esta también, esta un poco menos, por el retorno a 0, pero seguía teniendo componente de continuo. Y el otro criterio era detección de errores, no hemos visto ninguna de las dos. ¿Estamos? ¿Preguntas con respecto a esto?
¿Vamos bien? Bueno, tenemos una clase que va a ser corta en principio hoy, porque me quedan otras codificaciones, pero entre paréntesis, un pequeño detalle, las diapositivas estas fueron actualizadas. Entonces, si ustedes las bajaron, las descargaron de la página para la clase pasada, las de ahora son nuevas, hay algunas 10 diapositivas más por ahí, por las dudas. Si las tienen impresas, no las impriman. Es una pequeña recomendación, quise tarde, pero bueno. Una técnica que se usa para eliminar estos problemas de muchos, fíjense, hasta 3 a la larga, tienen el problema que si me llegan muchas cadenas de ceros consecutivas, mantengo los niveles de señales constantes. Y eso no es deseable, no es fácil, no es bueno para sincronización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, hay un montón en estas codificaciones es posible tener secuencias de bits consecutivos que no implican transiciones. Y eso dificulta la sincronización. ¿Qué se puede hacer? Una técnica que se llama bit stuffing. ¿Alguno lo escuchó nombrar? Acá Gastón levanta la mano sin levantar la mano. ¿Y qué es el bit stuffing? Es una técnica muy simple para solucionar este inconveniente. ¿Qué consiste? En insertar bits después de determinada secuencia. Inserta bits extra, adicionales, que no son parte de los datos a transmitir. ¿Estamos? Pero que sirven para sincronización. Entonces, por ejemplo, porque además hay varias variantes de bit stuffing dependiendo de cuál sea la codificación de línea, etc. Pero no importa, supongamos que en alguna codificación ustedes tienen 5 ceros seguidos. Entonces, cuando se detecta una secuencia de 5 ceros seguidos, el transmisor pone un 1. Pone un 1 independientemente de cuál sea el bit realmente de datos que viene después. Y le inserto un 1. ¿Para qué? Para que venga acá, ya sea cualquiera de estas, pero el 1 provoca una transición. Y al provocar la transición, yo ya puedo sincronizar el reloj de vuelta. ¿Se entiende? Y lo que pasa es, bueno, pero ustedes están transmitiendo datos que no son de verdad. Sí, es verdad. Pero eso implica que el receptor, si el receptor está atento y ve que si recibe algo que parece un 0, recibe algo que parece un 0, recibe algo que parece un 0, van 3, recibe algo que parece un 0, recibe algo que parece un 0, ya sabe que sí o sí lo que viene después tiene que ser un 1. ¿Se entiende? Entonces, si recibe algo y es un 0, ya está, ya hay un problema. La transmisión está mal, se cortó el cable, algo pasó. Ese uno descarta, digamos. Y si recibe un 1, dice, bien, listo, sincronizo de vuelta, pero este 1 no es dato. Este es un 1 insertado para la trama de 5 seguidos. ¿Se entiende? ¿Seguro? Entonces, ahí dice, el receptor detecta la secuencia y descarta los adicionales. ¿Qué tiene de bueno esto de bit stuffing? Consume muy poca capacidad del canal. ¿Por qué? ¿Agrega overhead? Sí. ¿Pero cuánto es el overhead que agrega? Depende de la configuración, pero es muy poco. Depende, no de la configuración, depende de los datos a enviar. Si los datos a enviar no tienen ninguna secuencia de 5 ceros seguidos, no voy a insertar nada. Si los datos tienen muchas de estas secuencias, insertan muchos bits. Como máximo un 20%, digamos. Cada 5, no, menos un 20%. Como máximo un 20%, uno más cada 5, ponele. Pero sería un tope máximo, que vos tramitas todos ceros o todos uno. ¿Estamos? Lo cual tampoco es probabilísticamente, por probabilidad no se puede dar, digamos. O es baja la probabilidad que eso ocurra. ¿Estamos? Pero en general, esto ya es una técnica sencilla, fácil de comprender, bastante utilizada. En realidad no es bastante utilizada, sino que da pie para otras técnicas que vamos a ver más adelante que sí son más utilizadas que esto. Esta se usa con las codificaciones más sencillas. ¿Cuál es el problema de esto? La tasa de transmisión sea variable. ¿Por qué? Porque ustedes ya no van a estar transmitiendo un símbolo o un bit, o sea, un símbolo para cada bit. ¿Se entiende? Entonces ustedes tenían una capacidad y ahora ustedes, dependiendo de la secuencia de los datos, van a transmitir algunos símbolos más o no. Entonces depende de los datos. Y eso no es algo deseable. Tampoco que sea muy problemático, pero no es deseable. ¿Se entiende? ¿Preguntas?
Entonces ahora les voy a mostrar otra codificación de línea que se llama AMI, que es Alternate, creo, Mark Inversion, o Alternative Mark Inversion, una cosa así. Marca es cuando se ponen los unos. Y en realidad, esta también se conoce como bipolar, capaz que alguno quizás escuchó ese nombre, o no deben haber escuchado ninguno, pero bueno. Y además hay varias, o unas cuantas variantes de esto. Está AMI extendido, bipolar 1, bipolar 2, son todas variantes más o menos de lo mismo, ¿no? Que juegan con algunas variantes. ¿Qué es lo que dice acá? Es una variante un poco rara de retorno a cero. ¿Qué es lo que hace la inversión de marca? ¿Qué es lo que tiene de nuevo la inversión de marca para que vea contable y que sea útil? El 0 es 0 voltios, igual que como venimos manejando hasta ahora. Pero el 1 se representa por un pulso que puede ser positivo o negativo. O sea, ya no va siempre el 1 o el pulso positivo. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo saben si es pulso positivo o negativo? Si hay muchas tramas de pulso positivo, se manda uno negativo. No, pero cerca. Una vez cada uno, que es la de alternada del título. ¿Lo ven? Entonces la idea es mandar un pulso negativo, o sea, cuando llega un 1, ven acá, cuando llega un 1, manda un pulso positivo, por ejemplo. Entonces, si viene otro 1, manda un pulso negativo. Viene otro 1, manda un pulso positivo. Viene otro 1, manda un pulso negativo. ¿Se entiende? Entonces van alternando los pulsos. Esto, por supuesto, maneja dos niveles de tensión. O sea, dos niveles de tensión diferentes. Además del 0. Son 3 en total. Porque ahora tengo más B, 0 y menos B. Y eso va a traer sus consecuencias. ¿Qué tiene de bueno esto? Fíjense, más o menos una cosa así es, como para que ustedes vean. Esta es la clásica que ya conocemos, los 0 y 1. Y acá es, cuando tengo un 0, no hago nada. Cuando tengo un 1, mando un pulso positivo. 0, no hago nada. Tengo otro 1, pulso negativo. 1, pulso positivo. ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? ¿Qué tiene de bueno esto? Tiene varias cosas buenas. Primero, la señal resultante no tiene componente de continua. ¿Por qué? Porque los pulsos positivos y negativos tienden a promediar 0. O sea, se estima que en una trama larga de datos que ustedes van a transmitir más o menos la misma cantidad de unos y de ceros. Y si no transmiten más o menos la cantidad de unos y de ceros, no importa. O sea, no importa la cantidad de unos. Si es par, ya está. Con tener uno de cada uno ya tienen un 0 de promedio. Y si tienen una cantidad de uno impar, van a tener un pulso más, que en una trama es casi despreciable y es muy fácil de compensar. ¿Se entiende? Entonces, esta, que parece una tontera, tiene, esto es una gran ventaja. ¿Por qué es una gran ventaja? Porque no tener componente de continuo permite que sea usado en instancias más grandes. Cuando ustedes tienen que transmitir un cable más largo, una conexión inalámbrica más larga, es mejor este tipo de codificaciones que tienden a no tener componentes de continuo. O sea, manejan varios niveles de tensión y de algún modo alternado. ¿Se entiende la idea? Eso sería siempre que estamos transmitiendo ya sin modulación, ¿verdad? Tenemos en cuenta el componente de continuo. Esto es modulación en banda base, por ahora ya. ¿Entendés? Después vamos a ver cómo esta misma idea se replica en otros tipos de modulaciones. ¿Estamos? Para ver que distintas modulaciones y vamos a ir modulando lo que vayamos modulando con la idea de que a la larga una portadora no quede oculta, digamos, por decirlo así, y recibamos solamente los datos. ¿Se entiende la idea? Por lo menos hasta acá. Ahora, es una variante de retorno a 0. ¿Qué significa? Que sigue con el problema de los ceros consecutivos. ¿Estamos? Y acá es, si se reciben 7 ceros seguidos, insertamos un 1. ¿Estamos? Ese es esta norma. Pero ahora ya agrega un pequeño detallecito. Permite o empieza un protocolo que empieza a permitir algún tipo de detección de errores.
¿Por qué? Por lo que dice ahí. Por ejemplo, si se reciben dos pulsos de la misma polaridad. O sea, si ustedes recibieron un pulso positivo, lo que viene después, ¿qué puede ser? O un cero o un pulso negativo. Si ustedes reciben un pulso positivo y después reciben otro pulso positivo, está mal. Y ya saben que hay un error de transmisión. En cualquier momento. No tienen que contar nada. O al revés, si reciben dos pulsos negativos, da igual. ¿Se entiende? Entonces ya es un pequeño avance para lo que es detección de errores. Simple. No puede, en una codificación de línea de este tipo, no puedo recibir dos pulsos de la misma polaridad. ¿Estamos? Y cuando dice consecutivos no implica que sean exactamente consecutivos. Puede haber ceros en el medio, pero igual cuando llegue un 1 no puede haber un 1 o dos unos seguidos de misma polaridad. Sí. Consulte si en el caso de esto del bits de affine, que se inserta un 1 adicional, también se tiene en cuenta. Por supuesto, siempre. Siempre cuando vos vas a insertar, en este caso, si vas a insertar un 1, te fijas, el anterior es positivo, lo mandas negativo. El anterior es negativo, lo mandas positivo. Total, lo importante es que para vos es un 1. ¿Me entendés? ¿Está claro? Y fíjense que acá ya empezamos a ver, acá un poquito más, diferencias, se empiezan a notar un poco más de diferencia entre lo que conocemos como bit, digamos que son los de arriba, y los símbolos que son los de abajo. O sea, esto es un 1. Y nos puede costar al principio verlo, porque no estamos acostumbrados, pero es un 1. Está un símbolo distinto que representa un 1. Otra cosa interesante que tiene inversión de marca alternada, que con esto de la alternada empieza a gestarse una idea que la vamos a ver en minutos, que es el símbolo que envío no depende solamente de lo que quiero mandar, si es un 0 o un 1, sino que también depende de lo que mandé antes. ¿Me siguen? Entonces, si antes había mandado un pulso positivo, ahora tengo que mandar uno negativo. Si antes había mandado uno negativo, ahora tengo que mandar uno positivo. Ya hay una especie de mirar un poco la historia, y eso nos va a servir para otras modulaciones que vamos a ver muy prontamente. ¿Qué desventaja tiene? Primero, ahora la señal puede tomar 3 valores, debería transmitir más bits por baudio, o sea, podría transmitir más bits por baudio. ¿Estamos? Sin embargo, no lo hace, transmite 2. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa? Que el baudio acá no está siendo muy bien utilizado. Tendría una tasa de una velocidad de modulación que podría ser mayor, pero no lo es. ¿Estamos? Y eso da una pauta de que ahí hay espacio para mejorar, quizá. Y a su vez, como tengo que mandar señales de 2 valores, suele necesitar esto más potencia. O sea, permite transmitir más alto, pero necesita más potencia. Necesita, porque tiene un mayor rango de amplitud. Entonces necesito más, por ejemplo, unos 3 dB, que no es que sea mucho, pero necesito más que las otras anteriores, como desventaja. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Cuál es la idea de lo que les estoy contando? No solamente que aprendan codificaciones de línea que no saben si van a ver alguna vez en su vida, sino que todas estas van teniendo alguna que otra idea que me sirve para la que viene después. ¿Vamos? Entonces la que viene después ya es un poquito más complicada, y un poquito más complicada, y un poquito más complicada, y ya van a ver hasta que lleguen, hasta que se usan hoy en día, que son más complicadas, pero vamos de a poco. Vamos con otra. Se llama Manchester. Manchester es, porque se la inventó en la Universidad de Manchester, creo. Esta es muy popular, y se hizo muy popular en algunos almacenamientos magnéticos. Por ejemplo, algunas cintas que sirven para almacenar datos, que hoy en día no están en desuso, pero son muy difíciles de ver. Se usa en algunos infrarrojos, como pero controles remotos,
para el aire acondicionado, para ese tipo de cosas. Se usa, creo que ya lo había comentado, para el RFID, para NFC, para las primeras versiones de Ethernet, las de muy baja velocidad. ¿Por qué se usa? Porque ya empiezan a tener aplicaciones que ustedes quizás pueden ver y utilizar a diario, mantienen esta codificación Manchester. ¿Qué tiene de característica esta codificación Manchester? Una de ellas es que los datos se codifican sí o sí como una transición en el centro del bit. Entonces ahora no es que el 1 transicionaba. Hemos visto que en el RZ tenía la ventaja de, al ser manejar transiciones en vez de niveles, y hacíamos que el 1 haga una transición, ¿se acuerdan? Pero el 0 no hacía nada. ¿Qué es lo que hace la codificación Manchester? El 0 es una transición descendente y el 1 es una transición ascendente, o sea, este es de alto a bajo y este es de nivel bajo a alto. ¿Se entiende? Siempre en el medio del bit. Esto obliga quizá a que si es necesario haya transiciones también al principio del bit. Por ejemplo, tenemos acá mismo patrón de datos que venimos viendo. ¿Está? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un 0. Un 0 hemos dicho que era un flanco descendente. Entonces, el 0 ahora es esto. Esta señal es un 0, porque tengo un flanco descendente a mitad del bit. ¿Lo ven? Tengo un 1, es un flanco ascendente a mitad del bit. Un 0, un flanco descendente a mitad del bit. Otro 0, bueno, estaba abajo, tengo que volver a subir y volver a bajar. ¿Lo ven? ¿Se entiende un poco la codificación? ¿Qué tiene de bueno? Que ahora siempre se puede notar la transición entre ceros consecutivos. Ahora, todos los bits obligan una transición en el medio. Y algunas veces, según la secuencia, puede tener hasta 2 transiciones, un pulso completo. ¿Estamos? Ahora ya no depende, no hay una transición sí o sí al inicio. Puede haber, como acá, o no. ¿Estamos? Pero siempre me asegura una transición a la mitad. ¿Estamos? Esto, un Manchester, es mucho más fácil para sincronizar, porque está lleno de transiciones, lleno de flancos. ¿Estamos? Ahora ya secuencias de 0 o secuencias de 1 consecutivas me generan sí o sí un montón de flancos. Y de esa manera puedo mejorar lo que es la sincronización del reloj. ¿Se entiende? Hay una variante de Manchester que se llama Manchester diferencial, que esta es usada en Token Ring. ¿Conocen el protocolo Token Ring? O por lo menos lo escucharon hablar, IEEE 802.5. SPDIF, ¿le suena? ¿Alguno que haga algo con audio? Ah, sí, dice Orellana. ¿De dónde te suena? Hay una salida de la tele, pueden tener ahí salida de audio digital, suele ser que casi nadie conecta, porque nadie tiene dónde conectar, pero es una salida de digital y no sé si es óptica. ADSL, esto ya le suena. ¿Estamos? Esta ya utilizan Manchester diferencial. ¿Cuál es la idea o la diferencia con esto? Que el valor a transmitir depende tanto del dato actual como del anterior. O sea, es una mezcla entre el Manchester y el AMI que vimos, del alternado. ¿Cómo funciona este? Siempre existe una transición en el centro del bit. ¿Estamos? Siempre hay una transición en el medio, igual que Manchester. Pero ahora la transición va a ser, es el símbolo, o sea, es un 0 si hay además un flanco al inicio. Y es un 1 si no hay un flanco al inicio. Entonces ya es más compleja de expresar. Y fíjense, ahí tiene la común para que nosotros entendamos los ceros y unos, el Manchester que vimos recién y el Manchester diferencial. Repasemos. Este es el 0, me genera un flanco al inicio
y el 1 no me genera un flanco al inicio. Pero siempre, cualquiera de los dos, me genera un flanco a la mitad. Ahora ya no es que el 0 es el flanco descendente y el 1 es descendente. Ahora es el 0 o cualquiera de los dos, me bajé un flanco que va a depender de cómo venía. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, acá tenía un 0 que para el Manchester era un flanco descendente. Acá lo voy a hacer como que tengo un pulso al inicio y después el flanco descendente. Y quedo abajo. ¿Se entiende? Acá venía un 1, que este era un flanco ascendente, entonces mantenía y subía a la mitad. Mantengo efectivamente y subo a la mitad, igual. ¿Por qué? Porque el 1 no tiene transiciones al inicio. Después tengo un 0, que es lo que era acá un 0, un flanco descendente. Como es un 0 ahora, me genera un flanco al inicio, pero estoy arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace este 0? Baja. Y tengo la primera mitad abajo y después tengo el flanco ascendente. Entonces, fíjense, acá tengo un 0, este 0 es igual a este 0, pero este 0 no es igual a este 0. ¿Lo ven todo? El primer 0 no es igual al segundo 0, al tercer bit. Porque el chiste es, todos transicionan en el centro, pero el 0 tiene un flanco al inicio y el 1 no. Entonces acá, por ejemplo, tengo otro 0, estos dos ceros son iguales, estos dos ceros también son iguales. ¿Por qué? Porque termino arriba, transiciono y vuelvo a cambiar a la mitad. Tengo un 1, no cambio y cambio a la mitad. Tengo un 1, no cambio y cambio a la mitad. Termino arriba. Viene un 0, cambio y además cambio de vuelta a la mitad. ¿Vamos? Entonces esta Manchester diferencial me genera ¿qué? Tiene un montón de transiciones. ¿Estamos? Me asegura que todos los bits, sean ceros o unos, todos tienen una transición sí o sí a la mitad. Y además el 0 tiene unas transiciones iniciales. Entonces ya ahora no todos los ceros y no todos los unos se codifican de la misma manera, sino que dependen de la anterior. ¿Me sigue? ¿Preguntas? ¿Qué tiene de bueno esto? Por un lado, la codificación es muy simple. Ustedes dicen, pero ¿cómo eso puede ser simple? Y en realidad es muy simple porque es, si yo les hubiera hecho una gráfica acá arriba de un pulso del reloj, esto de acá sale como una hora exclusivo entre el reloj y la señal. Por algún lado, después si no es esta, una de las dos, no me acuerdo. Una XOR, otra un XOR negado con algo más. Pero lo que voy es que es muy simple la codificación de hacerlo en hardware. Una compuerta, dos compuertas. ¿Estamos? Y eso era una de las ventajas que se buscaba. ¿Qué desventaja tiene? Que requiere el doble de ancho de banda. O sea, para transmitir la misma cantidad de información, como este tiene muchos más pulsos, necesita en realidad el doble de ancho de banda. Eso es una desventaja. Pero me garantiza información de sincronización en cada bit. O sea, ahora cada bit se sincroniza por las transiciones a la mitad del bit. No tiene componente de continua, lo cual es, porque en general los niveles de tensión acá, ya no puse 0 voltios, fíjense. Esto en el Manchester diferencial, yo no puse de cuánto es el nivel de tensión para un 0, para un 1, porque en realidad ya no me importa. ¿Lo ven? Acá me dice que el 0 es 0 voltios y el 1 es más veces C o algo así. Sea lo que sea. Porque ya no me importa cuánto es el nivel de tensión. Puede ser alto y 0, alto y negativo, me da igual. Lo que me importa ¿qué son? Las transiciones. ¿Se entiende? Entonces por eso yo puedo jugar con niveles de polaridad distintos y de esa manera me aseguro no tener componentes de continuo. También estos Manchester tienen ventajas para la detección de errores. Por ejemplo,
que con el tema de que yo sé que siempre un 0 tiene que tener una determinada cantidad de flancos, o al saber cuánto es el ancho del pulso, porque tengo muchas y sé cuánto es el ancho del reloj para la sincronización, puedo detectar fácil si hay alguna ocurrencia, una sucesión que es errónea, como por ejemplo las que hemos visto de dos polaridades parecidas o cosas así. En el caso de Manchester diferencial, la señal no tiene polaridad, no importan los niveles sino solamente las transiciones. Y esto tiene otra ventaja, permite la transmisión aun cuando los cables se conecten al revés. O sea, si ustedes enchufan mal el cable, igual transmite, y transmite bien. ¿Estamos? Porque es totalmente independiente de la polaridad. El Manchester diferencial. ¿Estamos? Entonces eso es una ventaja. Por ejemplo, no para los USB tipo A que ustedes conocen, pero sí, por ejemplo, para los USB-C, que enchufen como enchufen, da lo mismo. ¿Estamos? Entonces, esto es más viejo, pero ya empiezan a tener este tipo de nociones en la cabeza. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Me queda muy poquito, pero bueno. Hay otra codificación que se llama 8B, 10B, que son 8 bits, 10 bits. Y se llama así, 8B, 10B, coding o encoding. Muy popular también, se usa en protocolos como DVI. ¿Saben lo que es DVI? Era una salida que tenía algunas placas de video y algunos televisores o monitores. No muy popular, por cierto. Y HDMI ya les debe sonar. HDMI es el motivo por el cual no es tan popular DVI. También se usa con Gigabit Ethernet. Fíjense que los primeros Ethernet usaban Manchester diferencial, después empezaron a usar Firewire, InfiniBand, PCI Express 1 y 2, SATA, USB 3, Thunderbolt. Deben ser todos nombres que ya les deben sonar. ¿Estamos? ¿En qué consiste 8B y 10B? Es parecido a alguna de estas, ya sea Manchester diferencial, NRZI, AMI, la que quieran, pero mapeando datos de 8 bits en símbolos de 10 bits. O sea, acá dicen, yo cuando sepa que yo voy a mandar estos 8 bits, voy a utilizar 10, por de ahí el nombre. ¿Estamos? Y voy a utilizar siempre 10 para mandar 8. ¿Estamos? Las otras en general son independientes, todas las anteriores son independientemente de la longitud, de la cantidad de bits que yo quiera mandar. Esta ya, como se empieza a hacer más común, digamos, mandar bytes o múltiplos de 8 bits, empiezan a hacerse más comunes, es decir, bueno, a estos 8 bits los voy a mandar de a 10 bits. Y generan una mini trama, que no es todavía una trama, pero pasa a ser un antecedente básico, el nivel básico de una trama. ¿Cómo hacen? Tienen una especie de tablas de conversión, en las cuales mapean los 5 bits menos significativos de los 8 bits, los hacen 6. Y los 3 bits más significativos los hacen 4. O sea, no es cualquiera, ¿no? O sea, entonces tienen estos 5 bits menos significativos, que son 32 combinaciones posibles, lo mapean en 64 combinaciones posibles. Y estos 3, que son 8 combinaciones posibles, en 16 combinaciones posibles. Y le genera una cierta codificación de que a la larga ustedes están mandando en 10 bits, que son 1024 combinaciones posibles, están mandando 256. Entonces van a tener redundancia, van a tener cosas que sobran, van a tener algunos símbolos se usan para dos valores. O sea, algunos símbolos pueden mandar de dos codificaciones distintas. ¿Estamos? Algunos símbolos adicionales son para control, para mandar ciertas cosas como sincronización, ciertas cosas como inicio, ciertas cosas como fin, básico. ¿Estamos? Pero tienen una característica que es que mantienen las transiciones a la mitad del símbolo, o sea, es como los Manchester. O hacemos sí o sí que sea una cuestión de por flancos con transiciones a mitad del pulso. ¿Qué tienen? Heredan
como digo, heredan todas las características buenas que hemos visto de los otros, y al mantener las transiciones a la mitad no me importan los niveles, entonces los hago de algún modo con polaridades inversas y hago que no posea componente de continuo, me permite transmisiones más largas. Me aseguro que en ninguno de estos mapeos yo tenga más de 5 ceros o 5 unos consecutivos, para evitar posibles problemas de sincronización, o a lo sumo también para empezar con detección de errores. Si yo recibo una secuencia de 6 ceros consecutivos, sé que hay un error, o 6 unos consecutivos. Me garantiza también que la diferencia entre la cantidad de ceros y la cantidad de 1 nunca es mayor que 2. ¿Esto por qué? Porque se acuerdan que les dije acá que podríamos elegir a veces cómo, o sea, el transmisor elige qué valor le va a poner a estos 8 bits. Como hay varias combinaciones posibles, puede elegir distintas. Y lo elige de manera tal de que la cantidad de ceros y la cantidad de 1 sea igual. Y de esa manera no tenemos componente de continua, mejoramos los errores, etc. Pero es más difícil el transmisor, porque acá ya tengo una codificación, variantes para elegir. ¿Se entiende? Pero, ¿por qué se usa esta? Porque tiene algo bueno que disminuye considerablemente el ancho de banda con respecto a las codificaciones Manchester. Entonces, al requerir menos ancho de banda para enviar la misma cantidad de datos, significa que yo, si tuviera un ancho de banda más grande, puedo enviar varios de estos. ¿Se entiende? Y puedo mandar más datos en paralelo, lo cual hace que mi comunicación sea más eficiente. ¿Está claro eso último que dije? De esta no le hago dibujito porque no hay, primero, y porque se complica bastante esta tabla de conversión de símbolos, digamos. Pero la verdad es que convierten de algún modo un mapeo de 8 a 10. Capaz que en el práctico ven algo. Ahora, el 8B10B tiene variantes, que son también, como funciona bastante bien este 8B10B y este mapeo, las ventajas son buenas, las desventajas son realmente pocas. ¿Cuál es una desventaja que tiene? Que me agrega overhead. Porque sí o sí, cada vez que quiero transmitir 8 bits, tengo que transmitir 10. Es una desventaja. ¿De cuánto es el overhead? De un 20%, 2 de 10. ¿Estamos? ¿Qué otra diferencia tiene? Es que otro problema, digamos, que sí o sí tengo que transmitir datos de 8 bits. O por lo menos, de alguna manera, separar los bits en paquetes o en pedazos de 8 bits. Si tengo algún número que no sea múltiplo de 8, no lo voy a poder transmitir con uno de estos con estas codificaciones de línea. ¿Está claro? Es poco común, pero es una limitación de este. Sí, Gastón. No llego a entender cómo se llega a que sea menor el ancho de banda necesario. Te la averiguo por el miércoles. Como variantes, tenemos unas versiones de 64-66. ¿Cuál es el chiste? Es la misma idea. ¿Estamos? A medida de armo, digamos, pedacitos de datos de 64 bits y los transfiero en 66 bits. Los remapeo esos 64, de alguna manera los convierto en 66 bits. ¿Qué es lo que cambia? Por un lado, la función de mapeo de esta. ¿Estamos? Por otro lado, ¿qué es lo que hace? Me disminuye el overhead. ¿Por qué? Porque si antes tenía 2 bits extra cada 66, ahora voy a tener, o cada 10, ahora tengo 2 extras cada 66. Es mucho menor el overhead. Este es ideal para transmitir datos más grandes. ¿Está? Por ejemplo, 10 gigabit Ethernet. Esto ya un poco más conocido. Sin embargo, acá ya hay una cuestión de que no garantiza estar libre de componente de continuo, porque ya, digamos,
al convertir 64 bits en 66 bits, que igual multiplican por 4 el mapeo, ya las combinaciones son mucho más difíciles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay una cuestión de ahí de codificación, que tiene que ver con esto, de cómo se hace, que depende un poco de los datos a transmitir, y en general lo que dicen es, no te va a pasar, no vas a tener problemas de continuo, porque en general vas a tener que la cantidad de ceros y la cantidad de unos es igual, las transiciones son iguales, vos vas a manejar y no vas a tener problemas, pero no te lo puedo garantizar. ¿Se entiende? Es una cuestión de vuelta estadística, probabilística. La posibilidad de que esto ocurra es muy baja, pero no es cero. ¿Se entiende? Entonces por eso los tipos dicen, yo no te lo puedo garantizar, pero ya va a ver que vos transmitís y no vas a tener problemas. Y evidentemente parece que funciona. Vamos a ver, tienen razón. Pero depende, sí, ya depende de los datos en sí. Otra variante es 128-130. ¿Para qué se usa 128-130? PCI Express 3, 4 y 5. ¿Cuál es la idea? Lo mismo. 128 los convierto en 130 con alguna función de mapeo que me agrega 2 bits adicionales. Y hay otra que es 128-132. Y como verán, ya empiezan las variantes empezamos a jugar con los números, la idea es la misma. ¿A dónde se usa esta? USB 3.1 y USB 4. Agregamos bits, y además, por supuesto, cada vez que agregan, acá por ejemplo agregan 4 bits, ya la función de mapeo es bastante más compleja, pero les da bastante más posibilidades. ¿Está claro? Entonces, ya como para terminar, ¿qué es lo que vimos en este tema? Codificación del canal, lo que es la primera parte de codificación del canal, que es codificaciones de línea. ¿Qué son codificaciones de línea? Maneras de transmitir ceros y unos para evitar problemas que podemos tener con la transmisión en el medio. ¿Qué problemas podemos tener? Que son estos criterios de acá, que el hardware de transmisión y de recepción sea costoso, entonces vamos a buscar algunas codificaciones de línea, vamos a preferir algunas que sean más simples que otras, en principio. Hay algunas codificaciones de línea que facilitan la sincronización de relojes. Por ejemplo, o cómo lo hacen, codificando bits como transiciones a mitad del símbolo. Ya un 1 no es un nivel alto o un nivel bajo, sino que un 1 es una transición en el medio. Y también, como lo hacen, también impidiendo cadenas largas sin variaciones de estado, forzando que siempre haya transiciones. De esa manera, los relojes es más fácil mantenerlos sincronizados. Algunas codificaciones de línea facilitan la detección y corrección de errores, de vuelta forzando ciertas transiciones, impidiendo que pueda haber dos niveles de tensión de polaridad similares, consecutivos, impidiendo que haya la ocurrencia de ciertas características, sino que siempre tiene que haber una transición. O también puede ser agregando símbolos, transmitiendo más información de la que quería, la que necesitaba, para evitar este tipo de cosas, como el bit stuffing o estos 8B, 10B, agregando overhead. ¿Qué otros problemas hay? Los problemas de continuo a la hora de transmitir. ¿Cómo puedo hacer para eliminarlos? Balancear los niveles de tensión. Mejor son las codificaciones de línea que no tienen asociado la codificación al nivel de tensión, sino que están asociados a las transiciones. Entonces puedo manejar niveles de tensión que se me dé la gana, y de esa manera los manejo positivo y negativo, y lo hago balanceado, haciendo que los símbolos sean diferenciales, y de esa manera evito componentes de continuo en la transmisión. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Un poco? Bueno, se acabó el tema 2. Y no sé si es una buena o una mala noticia, no hay tema 3, hoy, por lo menos. Así que cortamos acá y nos ocupamos más temprano.